mire usted cómo son las cosas. Acaba de hablar Alejandro Malacara de un tema a propósito de Corea cómo se despegó y en este momento es una de las potencias tecnológicas del mundo. Bueno, ¿por qué se despegó, Alejandro? Corea despegó por dos cosas que ha sido verdaderamente en los últimos 15 años, ha sido muy clara. Y eso lo podemos ver en cualquiera de las estadísticas, en cualquiera de los artículos que hablan sobre el desarrollo que ha tenido Corea del Sur. Corea del Sur le apostó a la educación y Corea del Sur le apostó a la innovación y tecnología. Yo creo que estos dos factores hacen una muy buena mezcla. Yo creo que el apostarle como sociedad, aquí no quiero hablar únicamente del gobierno, yo creo que todos tenemos una responsabilidad. Yo creo que apostarle como sociedad a la educación y a la tecnología es lo que va a hacer que nuestro país tenga un crecimiento y un desarrollo exponencial. Si nosotros no le ponemos el interés a lo que es el desarrollo tecnológico, en lo que es el desarrollo de nuevos productos y procesos, si nosotros no protegemos nuestros registros marcarios, si nosotros no tenemos la visión para la protección de los procedimientos de carácter contencioso y combatimos de manera frontal, y verdaderamente hay muchos políticos que deben de entender que el combate a la piratería y a la competencia desleal y obviamente al comercio informal no es oropel, la política no es oropel, también conlleva un costo político. Y el costo político, si no lo asumen en contra de la piratería, del contrabando y del comercio informal, desgraciadamente seguiremos minando nosotros al comercio formal. ¿Cuáles son las consecuencias de la piratería y el comercio informal? Las consecuencias lógicas de la piratería y del comercio informal es que acaban con el comercio formal. Acaban con el comercio que genera negocios, que genera seguridad social, que genera fuentes de empleo. Ese es el comercio que tenemos que cuidar. Pero yo creo que en muchas ocasiones, y me regañó el otro día un empresario, porque yo decía que había la piratería, había muchas cuestiones que eran de culpa y no de dolo. Me decía, no, Alejandro, los piratas son dolosos siempre. Me regañó, y bueno, a lo mejor tendrá razón, pero aquí hay muchas, inclusive Marco, tú te acordarás, hay muchas ramas de la industria y del comercio que han desaparecido por culpa de la piratería. Yo creo que no ha habido... Dime una. Hombre, en la industria del calzado, por ejemplo, la cuestión de las suelas, la cuestión del vestuario, en la cuestión, obviamente, de muchos productos como han sido de la industria del hule, de la industria de la joyería. Yo creo que en el Consejo de Cámaras y Ciudad de Jalisco podemos hablar con todos los presidentes de las cámaras y ninguno se salva, ¿eh? Yo creo que desgraciadamente, y ahorita podemos tocar el tema, pero el por qué se genera la piratería. Pero yo te pregunta, señor, los piratas y los informales venden productos y en alguna parte se están haciendo. Así es. Alguien los surte y alguien los fabrica. ¿No son los propios empresarios? Desgraciadamente no creo. Los empresarios, ellos sí se ven afectados porque por lo menos tienen un hándicap de un 16% de IVA contra los otros que no tienen IVA. O sea, empecemos por eso, hay que ser cuidadosos. Hay desgraciadamente zonas, hay ciudades, no voy a decir las ciudades obviamente, pero hay muchas ciudades que viven de la piratería, es increíble. Y otro de los cánceres terribles que trae como consecuencia la piratería, el comercio informal, pues es el contrabando, Marco. Eso definitivamente es una cuestión verdaderamente terrible que en este país no hayamos nosotros podido combatir a un contrabando lacerante que está metiendo producto informal al mercado doméstico, al mercado formal. Entonces yo creo que son varias aristas las que hay que analizar aquí, ¿eh? A ver, Alejandro, hay tratados de libre comercio. Sí, claro. Ya las fronteras se borraron. Ya las facilidades aduaneras son increíbles. ¿Cómo hablas todavía de contrabando? Desgraciadamente hay muchos pillos. Hay muchos pillos y la ley lo prevé, Marco. O sea, realmente tenemos legislaciones como es la ley de la propiedad industrial, tenemos la ley federal de derechos de autor, tenemos el Código Penal Federal, donde se tipifican delitos en materia de infracciones, en materia de propiedad industrial, tenemos la ley de la propiedad industrial donde establece cuáles son las infracciones. Aquí es muy importante que los empresarios verdaderamente hagan valer sus derechos. Yo creo que aquí una de las cosas importantes es estar consciente que un registro de marca, que una patente, que un aviso comercial, que son los eslogans, te dan el derecho al uso exclusivo de esa marca, de esa patente, de ese derecho de autor, te dan el derecho al uso exclusivo de un logotipo. Bueno, si van a vulnerar tu derecho, defiéndete. ¿Cómo?
Defiéndete por medio de procedimientos que están previamente establecidos en la legislación, tanto en materia en materia administrativa por la Ley Federal de Derechos de Autor como por la Ley de la Propiedad Industrial. O sea, tenemos nosotros los instrumentos, tenemos las armas para defendernos. Dinos el ABC de un registro. Aquí te digo, en materia de propiedad industrial tenemos las patentes, que son las invenciones, hay modelos de utilidad, que son, la ley establece, lo define como aparatos, utensilios o herramientas, tenemos diseños industriales, tenemos las marcas, tenemos marcas de artículos y de servicios, tenemos el concepto de marcas colectivas, tenemos el concepto de nombres comerciales, que son establecimientos, tenemos el concepto de avisos comerciales, que son los slogans, ¿sí? La competencia es buena, nosotros somos mejores, ese es el eslogan del despacho, ¿no es cierto? Bien. ¿Y? Tenemos denominaciones de origen, por ejemplo, aquí es un tema verdaderamente interesante el concepto de las denominaciones de origen. Dinos tres, dinos una, dinos dos. Primero nos paramos el cuello con la denominación de origen tequila, que esa pertenece a nuestro estado de Jalisco. Tenemos una gran industria, la industria tequilera. México se da a conocer, la mexicanidad es jalisciense. Tenemos que entender que la mexicanidad, tenemos nosotros el mariachi, tenemos el tequila. La gente nos conoce a nivel internacional por lo que tenemos en Jalisco. Volvemos a lo mismo, denominaciones de origen, tenemos Talavera de Puebla, tenemos Sotol, tenemos mezcal, tenemos bacanora. O sea, hay muchas denominaciones de origen que prevé la ley de la propiedad industrial. Alejandro, independientemente del tequila, dinos alguna otra marca, algún otro nombre emblemático que tú digas, ese es México. Mariachi, charros, o sea, el concepto de los charros, las Chivas es una marca registrada. Las Chivas es tan conocida, las Chivas a nivel internacional como lo puede ser, ¿cómo se llama? El Barcelona, ¿no? El Barça. O sea, somos, ¿qué son las Chivas? ¿Un grupo de muchachos que juegan bien fútbol o es todo un concepto? Bueno, son Chivas. Luego lo de bien fútbol lo dejamos para otro programa. Pero volvemos a lo mismo. Aquí, por ejemplo, vamos a hablar de marcas. Y ahorita Pablo, que lo saludé, que iba precisamente a la Universidad Panamericana para ver una cuestión muy interesante sobre el fútbol, la comunicación del fútbol. Creo que va a ser ahorita un tema, ya nos platicará mañana, del lunes, Pablo, cómo le fue. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué estamos viendo ahorita en el mundial, en el inminente mundial que viene? Juego de marcas. O sea, cuando prendamos nosotros la televisión no vamos a ver un partido de fútbol, vamos a ver marcas. La publicidad subliminal va a ser muy interesante. Vamos a ver marcas. Aquí, ¿quién juega? ¿El León contra los Tuzos? ¿Sí? ¿O van a jugar las Chivas contra el Atlas, el clásico jalisciense? ¿O ya tenemos a los Leones Negros? Yo no estoy hablando de un grupo de muchachos que juegan fútbol, estoy hablando de marcas, estoy hablando de marcas de equipos de fútbol. Entonces, si conjugamos nosotros todos esos grandes activos, lo primero, como bien lo dijiste tú en un principio, hay que proteger el talento. Hay que proteger esas marcas. Que Club Deportivo Guadalajara, que el Atlas, que la Universidad de Guadalajara con sus Leones Negros, tengan esos activos intangibles, que yo te puedo apostar que cualquiera de las marcas de estos equipos es más importante que cualquiera de los jugadores. Espero que no me esté oyendo, pero es más importante la marca que cualquiera de los jugadores. Te pregunto, un autor de un libro, un autor de la letra de una canción, el intérprete de una melodía, ¿cómo pueden proteger su manera de expresarse? ¿Cómo pueden proteger el producto de su inteligencia y su talento frente a la ley y frente a señores que están haciendo copias y están sacando libros en copia de una maquinita, contra una impresión hecha y derecha? Dime. Aquí cerramos el libro de la Ley de la Propiedad Industrial, abrimos el libro de la Ley Federal de Derechos de Autor. En la Ley Federal de Derechos de Autor, ¿te acuerdas que habíamos platicado en un principio, Marco, de la cuestión de la propiedad intelectual? Es la propiedad que nace de un trabajo intelectual. Obras artísticas, literarias, pictóricas, arquitectónicas, de música, coreográficas, pantomímicas, esos son los derechos autorales. Tenemos nosotros muchos derechos autorales, como son, y obviamente la Ley Federal de Derechos de Autor establece las sociedades de gestión, que todo el mundo las conocemos. Anteriormente eran la Sociedad de Autores y Compositores, te acordarás tú, ¿no? La ANDA, la Sociedad Nacional de Autores, de Artistas. Bueno,
Cada FEMESAC, hay muchas asociaciones que son asociaciones que protegen a los autores. La respuesta es: la Ley Federal de Derechos de Autor protege precisamente a esos autores, protege a las obras con relación al autor, protege ese trabajo intelectual el cual un pintor se sentó frente a un lienzo en blanco y empezó a plasmar por medio de unas primeras rayas, empezó a plasmar una obra de arte. O alguien que se sienta frente a un plano en un papel pautado en blanco y empieza a sacar una melodía y saca una canción. Por otro lado tenemos a los intérpretes ejecutantes, Por otro lado tenemos un Alejandro Fernández, por ejemplo, que él es un intérprete, él no es el creador de la canción, pero es un gran intérprete. Pero tenemos un Juan Gabriel, que él sí es el autor. Tenemos a gente que está verdaderamente con un sentimiento. Armando Manzanero, tenemos al ¿cómo se llama? Agustín Lara, ¿no? El Flaco de Oro, qué maravillosas canciones, qué sentimiento verdaderamente sacaban del corazón, lo transportaban por su cerebro y lo ponían en un papel pautado. Oye, pero tú dices nombres, por ejemplo, Miguel Aceves Mejía, Agustín Lara, ya se murieron. ¿Son heredables los derechos? Los derechos de autor, claro, por supuesto. Acuérdate que los derechos de autor nacen del Código Civil de 1936. Por eso, la Ley Federal de Derechos de Autor es muy rica en materia civil. Y por consiguiente, los derechos autorales son susceptibles de transmisión por vía sucesoria. ¿Estamos? Bien, pues escucha usted a un experto en el tema. Alejandro Malacara nos está enseñando cómo proteger al talento, cómo proteger la inteligencia, cómo proteger la creatividad. ¿Quiere usted participar? Marque el 3122-4200, 3122-4266. En Twitter está Zona 3 Noticias, @, y en lo personal, @Arana Cervantes. Pausa.